Don Luis Valcarce, buenos días. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? Bien, he venido a hablar de su libro, que es este de aquí. Atención, no, sí, vamos a hablar de su libro. Pero antes que nada, déjeme decirle, hablaremos, déjeme decirle que le he traído un regalo. A ver. La portada de la muerte de Jesús Polanco en El País, en papel, lo guardo. Es ¿Se una, da cuenta? es una portada, sí, es una portada para guardar. Que fue año 2007. 2007. Yo la guardaba porque entendí que, bueno, guardo demasiados papeles, entendí que era importante, ¿no? Vamos a hablar, Sí. como decía, de su libro. Usted ha hecho la historia de Prisa. Hasta el año, creo que es hasta el 2019, ¿no? O 2017. Sí, bueno, el libro salió publicado en el año 2018. No recuerdo, ya perdí un poco la noción del tiempo. Y mi idea era, eh, a mí me había fascinado la lectura del Negocio de la Libertad, el libro de Jesús Cacho, que es el primer intento por hacer una obra sobre el grupo Prisa. Ese libro se publica en 99, en el año 99, un bestseller, bueno, un libro excepcional. Pero naturalmente, habían quedado algunas preguntas pendientes en torno a la historia del grupo Prisa y después había que contar los 20 años posteriores, que es la gestión de Juan Luis Cebrián y la debacle del grupo, el descalabro a nivel financiero al que lo lleva Cebrián, y esa historia había que contarla. Mi intención no era hacer una historia del grupo Prisa, pero me fui metiendo de a poquito, documentación, y al final fueron 4 años de trabajo y me quedó un libro sobre el grupo Prisa y sobre los 20 años, enfocado sobre todo en la figura de Juan Luis Cebrián, claro. Sí, Cebrián no queda bien, luego hablaremos. Pero usted, yo creo que ha hecho más que un libro sobre el grupo Prisa. Ha sido un poco como la Madalena de Proust. Yo he recordado esas batallas que hubo entre Cebrián y el ABC, Pedro J. y Cebrián, Vía Digital, todas esas, ¿no? Que lo vamos a repasar. Bueno, por cierto, usted en Prisa no va a trabajar nunca, supongo que lo sabe. Bueno, nunca se No, sabe. estoy vetado en Prisa y en otros medios también. Vale. Déjeme, hay que decir que el libro la gente lo deja muy bien, lo pueden comprar, bueno, supongo se encuentra evidentemente en librerías, vayan a librerías, sino también en Amazon, pero como pueden ver las reseñas son buenas. A mí me ha pasado un poco como, hay uno que lo compara casi con una desarrollo de una novela policial, ¿no? De esas por el ritmo Sí, incluso, ¿no? Y yo creo que sí. los navajazos también, pero bueno, pero de esto, ¿no? Oiga, aparte de eso, le voy a poner una pregunta de examen. Lo digo por la documentación. Usted se hizo un hartón de trabajar, de documentarse. ¿Usted sabe cuántas notas a pie de página tiene el libro? Unas cuantas. No las he 700. contado. Yo sí, 796. El Bueno. capítulo que más tiene, lo tengo ahí, es el capítulo 6, con creo que 92. Eso era. A ver, yo no quise hacer una tesis académica, ¿eh? Y no lo es. El libro, el tono es periodístico. A mí no me interesaba hacer una tesis académica, aunque creo, sin, eh, sin pecar de arrogancia, pero creo que es un libro que perfectamente podría o debería utilizarse en las facultades de periodismo, al igual que El negocio de la libertad de Cacho. Lo que pasa es que les dan, claro, en las cátedras le dan los libros que escriben los profesores, que ninguno de ellos se tomó el trabajo de hacer esta investigación periodística. Yo tengo un recuerdo muy grato fue lo más bonito de hacer el libro, fue la parte de la documentación, porque me encontraba lo que dice el lector en ese comentario de Amazon y lo que dices tú, de que era un thriller político, es que yo me sentí muchas veces haciendo un trabajo de detective, intentando desvelar algunas cuestiones y tengo una imagen mía trabajando con 3 libros diferentes sobre la mesa, leyéndolos simultáneamente y encontrando las claves para, por ejemplo, el mejor capítulo en ese sentido para mí, o el que a mí más me gustó, fue el de el antenicidio, donde había unas claves, donde hay varias versiones, pero yo creo que a partir de la versión de Mario Conde, que mentía mucho, pero encontré sitios donde mentía menos. Y a partir de ahí elaboré mucho, creo que supe elaborar
una historia en relación a uno de los capítulos mediáticos más fascinantes de los últimos 40 años y creo que ese es de los mejores capítulos. Y en relación a lo que tú dices, que también me lo ha dicho, por ejemplo, Graciano Palomo, me hizo un comentario muy parecido al que tú me haces, es decir, me retrotrajo a mis épocas de juventud, me hizo recordar muchas cosas, porque no deja de ser también la historia de los medios de comunicación en los últimos años, porque Prisa, que yo no iba a hacer un libro sobre Prisa, yo iba a hacer un libro sobre zapatero y los medios, el zapaterismo mediático, si lo quieres llamar, la sexta y demás. Y entonces, cuando voy documentándome, pues veo que Prisa está en todos lados, Prisa es la columna vertebral, Prisa lo es todo, y digo, venga, me mando con el grupo Prisa, que en ese momento, cuando lo empecé, estaba pasando por unos problemas financieros enormes. Lo sigue arrastrando, pero en aquel momento, pues llegaron a despedir a 2.500, 3.000 personas al año, fue una carnicería. Y por eso me puse a escribir ese libro en torno a la figura de Cebrián, que de hecho yo le entrevisté a Cebrián, pero no por este libro. Yo le entrevisté en relación a lo que iba a ser ese libro sobre el zapaterismo mediático. Luego después quise hablar con él sobre estas cuestiones y ya no me quiso recibir, aunque sé que es una persona que prácticamente recibe a todo el mundo cuando quiere una entrevista o hablar de algunos temas. Entiendo que este tema era por ahí demasiado delicado y él no quiso entrar en ello. Pero usted habla con Cebrián, lo cual es un mérito. ¿Tiene alguna fuente como el Botones? No sé quién es, no se lo voy a pedir, de No, recuerdos. el botones son varias fuentes. Son varias Deep Throat, fuentes. ¿no? Garganta profunda. Son varias fuentes que he decidido, las unifiqué en una, pero son varias. Oiga, déjeme, ya que ha hablado de Graciano Palomo, déjeme decirle, hágame un favor, dígale que me voy a leer un día su libro sobre la derecha española. Me sigo sus artículos en OK Diario, a ver si entiendo la derecha española, ¿eh? También, pero esto. Él tampoco Oiga, la entiende, ¿eh? por eso, a ver si me ilumina. Oiga, déjame decir, usted es nacido en Buenos Aires, 1973. ¿Cómo aterriza en España y cómo se le ocurre escribir un libro sobre el país? Porque usted, no sé si usted estudió la carrera aquí, pero el país era un mito de la transición, el mito periodístico, la famosa portada del 23F. En la facultad en mi época, hombre, los progres, pero aquello era señal de calidad, llevar el país bajo el brazo. A lo mejor hasta te ayudaban en algún examen, ¿no? O a probar. Sí, sí, esa portada la tengo, por cierto. El país con la Constitución, creo que era el titular Gran titular. de ese momento. Bueno, no, a ver, yo estudié en Buenos Aires y bueno, yo estaba trabajando en periodista digital, era redactor jefe, y en un momento determinado, ya por el 2008, el director, Alfonso Rojo, nos pide que volvamos a los orígenes de periodista digital, que era ser un periódico para periodistas, ser un periódico de medios. En aquel momento habíamos dejado esos orígenes, nos habíamos convertido en un periódico de trinchera muy político y entonces Rojo nos pidió que volviéramos a los orígenes. Y entonces nos pusimos manos a la obra a escribir sobre medios de comunicación. Y ninguno de los que estábamos en la redacción era experto en medios de comunicación. Entonces nos pusimos a ello y yo creo que también este libro parte de ese trabajo. Yo en ese momento era un periodista especializado en medios de comunicación y por eso me puse a hacer este libro en el cual cuento, como tú bien dices, cosas. Es que, fíjate, yo hablo de Pedro J., hablo de Anson, hablo de Cebrián, porque son las tres reinas madres del periodismo en los últimos 40 años. Pero no porque yo diga que sean buenos o malos. Que lo juzgue el lector. Yo creo que ninguno de los tres queda muy bien en el libro, pero eso que lo juzgue el lector. Ahora, han sido los tres nombres propios más importantes, Anson en la transición, Cebrián en el felipismo y Pedro J. A partir de los años 90 y la llegada de Aznar, eso creo que no hay nadie que lo dude, ¿no? Y entonces por eso sus historias se entrelazan. Es inevitable que estos tres se entrelacen, ¿no? Y a partir de ahí vamos construyendo la historia de los medios de comunicación en España a través del prisma del grupo Prisa, ¿no? Con hechos tan
algunos hechos fundamentales, como la figura de Mario Conde, que también aparece mucho, la figura de, eh, pues, Le también preguntaré. otros personajes importantísimos para entender aquellos años. Y yo creo que, bueno, yo estoy conforme, creo que el resultado ha sido aceptable. Déjeme terminar, para los que estén viendo esta entrevista, estamos hablando con Luis Valcarce, autor del libro sobre El País, que Pero no es... me has preguntado nada todavía. No, todavía no, pero ahora vamos, ahora vamos. ¿Vas a No, lo que terminar? pasa, déjeme acabar. Es que es algo sentimental lo del País, ¿eh? Estamos hablando con el autor de este libro. He puesto, para los que quieran Pero esta bueno, biografía, hablemos de eso que tú dices. Es algo sentimental. Fíjate, déjeme, don Luis, déjeme solo, le pongo aquí la biografía, solo una apreciación. Usted ya no es jefe de redacción de Periodista Digital, este es el currículum que sale en el libro, sino director adjunto de OK Diario. Pero para los sí. que vean, que sepan que el autor está documentado y tiene larga trayectoria profesional. Pero Déjeme hacer fíjate, una, déjeme hacer dime, una dime, pregunta. dime. No, o si no, lo que decía usted, el tema sentimental. Pero ¿El País era el periódico del PSOE? Bueno, yo te diría que a partir, no lo fue siempre, no lo fue siempre, pero yo creo que a partir de que Polanco da el golpe de mano accionarial allá por el año, a principios de los 83 creo, vence en esa lucha a González Trevijano, Antonio González Trevijano, y se hace con el paquete accionarial mayoritario. A partir de ahí el periódico trabaja para el Partido Socialista. Como me dijo alguien ahí, me dijo, no sabíamos si era que el PSOE trabajaba para el país o el país trabajaba para el PSOE. Bueno, era indistinto. A mí me da la sensación, Cebrián siempre se jactó de que él podía colocar y quitar ministros. De hecho, los ha colocado. Por ejemplo, que convenció que Solana fue una elección de Cebrián. Aparte, Polanco hacía cosas, eh, primero a cierta gente que la cuidaba, luego después, cuando estaban en el poder, esta gente respondía para Polanco, y luego cuando se iban del poder y pisaban la calle y hacía frío, Polanco les recogía y los colocaba en consejos de administración, en direcciones, en altos cargos, ¿no? Esa era un poco la endogamia que había entre el polanquismo y el felipismo, ¿no? Pero la relación bueno, y que te voy a comentar de la relación entre Felipe y Cebrián, ¿no? Una relación que sigue siendo eh, de absoluta hermandad hasta hoy. Eh, yo creo que El País no nació siendo un periódico de izquierdas, era un periódico donde había muchas familias, era tantas familias como las que había en su accionariado en ese momento, y luego el golpe de mano de Polanco lo cambia todo. Dice, hay una anécdota, y Polanco era de izquierda, me dirás. Bueno, si tengo que juzgar por lo que fue la gestión del diario El País, de la cadena SER y demás, pues evidentemente era un hombre que apoyaba, no te digo a la izquierda, apoyaba al poder, al establishment, que es diferente. Él tiene una anécdota con Ramón Tamames, le dice, Ramón, ¿te imaginas? Me dicen que soy de izquierda. Claro, claro para un chico para un hombre que de joven incluso había estado en alguna centuria de la Falange, pues parecía toda una broma. Pero es así. Y ha sido la voz, y hoy es solamente tuvo un periodo, que es el periodo de Antonio Caño, en el cual fue crítico con los nacionalismos y demás, y después ya hoy es un diario, hoy prácticamente parece un panfleto en algunas páginas hasta un panfleto de Bildu, ¿no? ¿De Bildu dice o de la Moncloa? De Bildu. Tanto, De tanto, Bildu sí. barra Moncloa, porque hoy son lo mismo, ¿no? Sí, sí. Oiga, usted le reprocha a Cebrián, bueno, aparte de su gestión, incluso y utilizar el avión privado de la compañía, ¿no? En época ya de problemas económicos. Sí, no, yo no se lo reprocho porque al final era de su compañía, era de su empresa, y ellos sabrán lo que hacían con su dinero. Pero es que yo me acuerdo que allá años 2012, 2013, Cebrián, por una puerta estaban saliendo 2.500, 3.000 trabajadores a la calle, y él viajando por el mundo, cobrando 13 millones de euros al año
y viajando en jet privado. Es un poco, habría que, esas cuestiones, y esto me lo han contado los propios trabajadores del Diario El País, esas cuestiones generaron dentro del grupo Prisa unas tensiones brutales. Y así acabó Juan Luis, de haberlo sido todo, de haber sido el gran amo. Al final lo acabaron echando a patadas, ni siquiera presidente de honor, ya ni eso, ¿no? Entonces, claro, es una debacle, es un hundimiento, eh, es una historia que es como yo acabo, ¿no? El libro, Sic Transit, porque el libro me dio tiempo a publicarlo cuando lo quitan de consejero delegado, ¿no? Entonces, bueno, uno esperaba que con con la gente que asumía el poder en Prisa, después de Cebrián, pues volvieran un poco a esos orígenes que tenían, donde había firmas como Ricardo de la Cierva, es decir, Ramón Tamames, donde escribían el propio Federico Jiménez Los Santos y demás. Era un periódico, desde el punto de vista de la transición, un periódico muy importante, un periódico muy bien hecho, por cierto, muy bien hecho. Desde el punto de vista también gráfico y demás, era avanzadísimo para su época. Pero con el tiempo se fue convirtiendo en eso, en un panfleto del PSOE. Oiga, ¿cómo, es cierto, estaba muy bien hecho, ¿cómo se les pudo colar la foto de Chávez, del Chávez muerto? ¿Fue Bueno, un problema de control de calidad o de despidos ya? bueno, eso fue en la etapa ya con Javier Moreno, ¿no? Javier Moreno, que era un hombre de Cebrián. Al parecer esa foto, según me enteré después, esa foto, una agencia la fue ofreciendo por varios medios antes de llegar al Diario del País. Y, y, bueno, por ejemplo, creo que El Mundo contó que esa foto había pasado por sus manos. Y luego después en el Diario El País bueno, faltó lo que a veces faltan también, le pasó al Diario El País y es una mamarrachada y tiene que ver, es quizás una de las portadas más vergonzosas de su periódico. Y quizás, bueno, lo más curioso es que Javier Moreno después de esa portada volvió a ser director, salió y volvió a ser director del Diario El País, ¿no? Porque lo que premia el Diario El País es la fidelidad a la dirección, la sumisión, la mansedumbre, no tanto el que sea uno un periodista de raza o no, ¿no? Y en este caso yo creo que Javier Moreno no lo era, no era la persona indicada, y a un periodista con olfato y con raza, esa no se la cuela. Oiga, ¿qué se ha hecho de Javier Moreno? No tengo ni idea. Creo que la última vez que tuve noticias estaba en México, por ahí, pero no. Creo que De hecho, sigue hubo, vinculado al grupo, pero no tengo idea. bueno, Antonio Yo Sierra, después del libro también me desintoxiqué, descompresión. me desintoxiqué, o sea, no le seguí, no he seguido la actualidad del grupo Prisa. De hecho, si me preguntas ahora por el grupo accionarial, no lo sé, no lo sé. Me he desvinculado bastante del tema Prisa porque, como ves, estuve durante muchos años muy inmerso en aquello y ya, bueno, es una etapa que he dejado atrás. Pero bueno, hablabas de la cuestión sentimental. Claro Ujú. que la hay, porque a mí, por ejemplo, yo como estudiante me iba a leer el Diario El País a una embajada, a la embajada española que tenía una especie de anexo cultural donde ahí podías leer diversas revistas españolas que no llegaban a los kioscos en Buenos Aires, pues no había internet y, bueno, y esas cosas. Y entonces tenías que irte a algunos sitios especializados a leer eso. Y a mí era un libro, a mí tenía algunas cuestiones, algunas firmas que me gustaban, otras no me gustaban absolutamente nada, pero era un periódico que todos cuando estuvimos estudiando, por lo menos lo fuimos leyendo y lo fuimos viendo. Luego después sus compadreos con el poder han sido tan vergonzosos y tan ominosos y sobre todo, Aprisa lo que le pierde es esa obsesión por la televisión, ¿no? Esa obsesión por la televisión. Yo creo que a partir de ahí es cuando empieza su debacle, incluso antes de Cebrián, porque esa obsesión la tenía Polanco con la televisión, incluso antes de Cebrián. Y entonces a partir de ahí pierden la noción de todo, aprovechan una época de dinero fácil y van y hacen una OPA a Sogecable,
¿no? Una OPA que es financiera, que es política y que es la ruina, los 5.000 millones que se gastan en esa OPA, que fíjate, lo hacen el mismo año en que Google compra YouTube por 1.400 millones. Imagínate, podrían haber comprado YouTube y encima les sobraba mucho dinero. Exacto, sí, lo tengo, sí lo tengo aquí, lo dice usted, efectivamente lo dice, me llamó la atención, ¿no? Fue el negocio del Roberto, el de las cabras, ¿no? Fue un desastre, fue una auténtica ruina, estaban emborrachados de dinero fácil y, y así acabaron. Es un ejemplo de soberbia, de arrogancia, del decir aquí estamos nosotros. También un ejemplo en ese año de mostrarle a Zapatero y Cebrián no se podían ni ver, y decirle, aquí estamos, ¿no? Al poder, decirle, aquí vamos a seguir mandando nosotros. Bueno, una operación ruinosa que lamentablemente tuvo muchas consecuencias y muchas víctimas colaterales que fueron los propios trabajadores del grupo, muchos de ellos que se tuvieron que ir, ¿no? Con algunos con buenas indemnizaciones, pero así todo, claro, en el grupo Prisa por lo general se vivía bastante bien. Y estos tuvieron de la noche a la mañana que cambiar de rumbo, ¿no? Zapatero opta por Roures, Jaume Roures. Sí, cuando Zapatero asume el poder, tiene una reunión con Cebrián y entonces Cebrián es como que le recibe, no, fue un poquito antes, es cuando Zapatero se hace con la Secretaría General del PSOE. Entonces le invitan ahí a la planta noble de Prisa y tienen un almuerzo con él y como que Zapatero se da cuenta de que Cebrián le está aleccionando y le está diciendo lo que tiene que hacer. Y Zapatero se enfada y le dice, no, mira, a mí, yo no soy Felipe González, a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Ordena tú tu casa, ordena esto, que ya bastante problemas tienes, y ya nos veremos. Y a partir de ahí, bueno, Cebrián le llamó Chicarabís, según me contaron algunas fuentes que estuvieron, Sí, algunos sí, sí, testigos sí. presenciales de ese almuerzo, ¿no? Sí, usted lo describe, Y, ¿eh? Es decir, las fuentes estaban en la comida. y, y a partir de ahí, bueno, odio, ¿te acuerdas aquel desayuno en el que Cebrián habla de los brujos visitadores de la Moncloa? Claro, pues Zapatero le dice a Miguel Barroso, otro ex del diario El País, y a José Miguel Contreras, otro ex del diario El País, en ese momento. Luego después volvieron bajo palio y se hicieron con el poder con Sánchez, la vuelta de la vida, ¿no? Pero en ese momento eran también otras personas que odiaban a Cebrián y montaron una estructura que fue la televisión La Sexta, con el dinero sobre todo de Roures, ¿no? Que era el gran cerebro mediático de aquella época, el tío que más sabía de derechos televisivos en Europa, me atrevería a decir, no solo en España, ¿no? Entonces, a partir de ahí montan eso y bueno, lo que a Cebrián y a Cebrián también, lo que más le jodió no fue tanto La Sexta, porque cuando él monta La Sexta, para compensarle, le regalan cuatro. Le regalan cuatro. Y ese es un caramelo. Yo eso lo explico bien. Es un Sí, caramelito, sí, ¿no? sí, sí, Es sí, un sí. caramelito envenenado que le dan a Cebrián, ¿no? Le dicen, bueno, no te enfades, te vamos a dar cuatro, una televisión, no sé qué, tal y cual. Que era para compensar lo otro, para compensar La Sexta. Pero no le molestó tanto lo de La Sexta, sino como que el gobierno se volcara con Roures y Público, ¿no? La gran obsesión de Roures era montar un periódico de papel en ese momento. Otro visionario que en ese momento tampoco lo vio. Y el tío quería un periódico de papel, se empeñó, metió ahí 80, 100 millones de euros en inversión. Aquel Público que te acuerdas que lo empezó dirigiendo Ignacio Escolar. Y eso bueno, Cebrián, eso le sentó como una patada en el estómago, ¿no? Pero bueno, después Cebrián sabía moverse y en los peores tiempos, ya cuando viene eh, la crisis que el propio Zapatero negó en una portada en el diario El País, diciendo que yo dudo, decía, año 2008, si no recuerdo. Le dice en una entrevista, creo que era Javier Moreno, le dice, yo dudo mucho que hubiese una crisis, que haya una crisis. Bueno, así nos ha ido, ¿no? Gracias a un inepto, a un incompetente como
como es en el poder, que negaba lo que era una realidad evidente para todos. Y entonces a partir de ahí, Cebrián tuvo que moverse y una de las personas, y tuvo dos apoyos por parte del gobierno popular, una excelente relación con Soraya Sáenz de Santa María, con la que se solía ver en el Wellington, y por otro lado con la corona, con Juan Carlos. Con don Juan Carlos también, don Juan Carlos levantó el teléfono para que cierren bancos y empresas importantes de España, ayudaran al Grupo Prisa a, a no hundirse, ¿no? Usted lo explica, de hecho. Sí, sí, O sea, sí, ahí está, mira, no me acordaba. Llamó sí, sí, personalmente a sí. Faineta. No, y de El hecho rey Mel. hay un artículo en El País, una entrevista a Cebrián, donde él dice, fue, le debemos mucho a la corona. Es curioso, ¿no? O sea, el periódico de izquierdas por excelencia es el periódico más monárquico que hay. Yo creo que El País es el libro más monárquico que hay. Mucho más cabecera, mucho más cabecera. Precisamente por estos compadreos que había también a esos niveles, ¿no? Usted también habla de, bueno, lo que decíamos del PP, ¿no? La Moncloa salvó a prisa, esa leyenda negra, bueno, leyenda urbana que circula, que creo que es verídica más que leyenda, ¿no? Sí, sí. La Moncloa de De Rajoy, ¿no? Rajoy. Sí, 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 sobre todo por eso, por lo que te estoy contando, esa relación que había entre Soraya y Juan Luis Cebrián. De hecho, cuento una anécdota cómo echaron a dos periodistas del país por investigar a Soraya Sáenz de Santa María y cómo se borró una información que perjudicaba al marido de Soraya Sáenz de Santa María en Telefónica y inmediatamente se mandó borrarla. Bueno, ese es lo que pongo ahí. O sea, Soraya era intocable. Rajoy no, pero Soraya era intocable en el diario El País. ¿Cómo empezó el principio del fin? Es decir, el hecho biológico, la muerte de Polanco, lo de la televisión, pero ahí hay varias guerras, Cable, vía digital, Digital Plus. Sí, yo por eso digo que yo creo que el origen es, incluso si quieres, un poquito anterior. Yo le dedico un capítulo al tema de vía digital y, y la otra vía satelital, como se llamase. Em, Porque ahí está para mí, ahí está las células madre de esta crisis. Podríamos remontarnos a esa obsesión por la televisión, ¿no? Ya Polanco lo tenía todo, se había hecho con la cadena SER, tenía el poder del diario El País y lo único que le faltaba era una televisión. Y por supuesto que se la dieron, como él siempre decía, a ver quién cojones tiene en España cojones para no darme a mí una televisión, ¿no? Y al final se la dieron, claro, se la dieron y como él la había pedido. Él había pedido una licencia, no en abierto, sino una licencia donde él pueda, por suscripción, eh, tener una televisión privada. Y claro que se la dieron, ¿no? Entonces, a quien se la negaron fue a Asensio, que ahí está también contado, ¿no? En detalle. Eso es un capítulo interesantísimo. Bueno, en definitiva, yo creo que está el origen, esa locura por hacer televisión es muy caro y de eso pueden dar cuenta los italianos, que eso sí saben hacer televisión. Y estos se subieron a esa carroza a ver a dónde les llevaba. Eh, ya te digo, también hinchados, soberbios, arrogantes, borrachos de poder y, y así acabó. Primero fue aquello, luego después viene lo de Cable, que ya eso es la bomba, ¿no? La bomba de relojería que hará que Prisa tenga que vender prácticamente todo. Lo poco que le queda la cadena SER, el País, algo de Santillana y poco más. Y de hecho sufre un problema de endeudamiento crónico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, lo que pasa que, bueno, ahora están bien cubiertos porque el sanchismo les está cuidando bastante, les abre consejos de administración, como el caso de Indra, por lo cual ellos pueden ir pateando, ¿no? Pueden ir pedaleando en términos financieros para poder seguir, aunque tengan una deuda de 1000 y pico, ¿no?
Si hubiese sido si hubiese sido una empresa privada de verdad, ya estaría, ya habría sido liquidada, ¿no? Pero siempre es el periódico del establishment. No, que esa es una de las lecciones que hay que sacar. No es el periódico de la izquierda. Ni siquiera es el periódico de una parte muy importante del establishment. Y en el establishment está el PSOE. Y no estamos hablando del socialismo, no, estamos hablando del poder, de un partido de poder, de una élite, de un círculo de negocios, de un club de negocios, en el cual entran gente de todo tipo. Entra gente del PP, entra gente del PSOE, entra gente de varios lados, ¿no? Y ese y era lo que quería Cebrián. Cebrián siempre se jactaba de decir, yo no hago un periódico para derribar gobiernos, yo hago un periódico institucional, yo soy una columna del sistema. Bueno, no lo decía así, pero era la idea que nos daba. Y efectivamente, es el periódico del establishment, de un gran círculo del poder, donde ellos se protegen, donde entienden que ellos se merecen tener privilegios por nacer de cuna, ¿no? Por el hecho de haber nacido en ciertas familias, en ciertos ámbitos y demás. Y esa es la cuestión, ¿no? Por eso yo creo que mucha gente a veces se confunde, creyendo que hablan, no, es que es un diario de izquierda. Bueno, no, es un diario del establishment, mejor dicho. Vamos a precisarlo mucho, mucho mejor, ¿no? Es decir, no es un diario donde se ataque a los bancos, no es un periódico donde se ataque a la corona, no. No, es un periódico de sistema. De hecho, el día que Felipe González va al hormiguero, no lo dan, no es que no lo den en portada, creo que no lo dieron ni siquiera, no ya en las páginas de política, sino tampoco de televisión, ¿no? Y con la investigación judicial, presunción de inocencia, pero la investigación judicial de la mujer de Begoña, de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, bueno, ahí pequeñito, tal, excepto creo la última vez que dijo que no declaraba, ¿no? Exacto. Es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy es bueno, se ha quedado para eso, ¿no? En un panfleto sanchista en donde las noticias importantes que perjudican a Pedro Sánchez, pues no aparecen en portada, ¿no? No existen. Directamente no existen, ¿no? Y eso sí que es una risa, ¿no? Teniendo en cuenta lo que era el país, o por lo menos de lo que presumía, ¿no? Periódico que presumía de hacer periodismo de calidad, periodismo serio, pues verlo hoy convertido en un panfleto, en una hoja de parroquial de la Moncloa, pues da bastante risa, ¿no? Un periódico, teniendo en cuenta también que Sánchez llegó a decir en su momento que cuando a Sánchez lo quitan de la Secretaría General del PSOE, ¿te acuerdas que dice, a mí uno de los quienes me desbancó fue el grupo Prisa? Efectivamente, a Sánchez no le querían e hicieron todo lo posible para desbancarle y para quitarle de la Secretaría y lo consiguieron. Luego después Sánchez hace un ejercicio de supervivencia, de gran supervivencia política y de resistencia, como le gusta decir a él, y al final consigue hacerse con el poder y el grupo Prisa no le queda otra que tragar y bueno, cambian los cromos, cambian los directores, quitan a esta, ponen a esta y al final hoy tienen a una directora que es obediente, sumisa y escriben al dictado de la Moncloa, como hacía Cebrián en la época del zapaterismo. Pero en cierta manera más, ¿no? Quiero decir, el país, hombre, ya Perdón, sabía en la cómo el época, Partido en la Socialista. época del felipismo, dice zapaterismo en la etapa Sí, del perdón. felipismo. Pero un poco más, ¿no? De hecho, tampoco, no sé los accionistas, usted me ha dicho, no sabe cuál es ahora la participación accionarial, yo tampoco. Usted cita esta al final, perdón, ahí, pero tampoco no sé si ha variado o no. Lo único es que sí que se nota esa proximidad Sí, yo creo que ideológica y somos. geográfica casi, ¿no? Con la No, Moncloa, ¿no? yo creo que ha salido. No, bueno, yo creo que Telefónica ha salido ya de Prisa, si mal no recuerdo. El resto no me acuerdo, la verdad. Es algo que no lo he seguido. No sé ahora cuáles son. Ahora, evidentemente, Orbulian, el fondo. Es muy curioso porque es lo que Cebrián decía que nunca iba a entrar en Prisa, los fondos buitres. Y al final, Cebrián hace una operación
muy extraña, que es la de Liberty, una, una- que es la entrada del fondo Liberty, ¿te acuerdas? Sí, me Que acuerdo me acuerdo meten las noticias en el dinero, país. meten dinero y después acaban saliendo. Bueno, una operación financiera extrañísima, eh, para intentar tener dinero fresco para paliar la ruina a la que estaban abocados, ¿no? Hoy yo creo que están mucho más tranquilos, se les han abierto otras posibilidades de negocio, Orgullian está en Indra y en otras, y abrirán otras, seguramente les colocarán otras posibilidades para que ellos puedan seguir este compadreo, esta fidelidad, esta sumisión a la Moncloa, se paga. Y todavía el país sigue teniendo una marca, sigue siendo una marca importante en el establishment y habrá gente que ponga dinero diciendo, oye, yo quiero estar ahí para que me traten bien o para que no hablen de mí o por lo que sea. Y este periódico que decía que luchaba por ciertos valores, ciertas defensas humanas, ha tenido ahí, no sé, ha aceptado dinero catarí, ha aceptado dinero de todos lados, y ellos que decían que estaban en contra de los fondos buitres o de los países árabes que maltrataban a las mujeres y demás. Cuando se trata de dinero, al grupo Prisa nada le hace asco. Lo que pasa es que, perdone, don Luis, se me ha caído un poco el mito de la prensa independiente. No solo lo digo por el país, bueno, usted cita, por ejemplo, algún ejemplo, lo digo también por las guerras internas y tal, ¿no? Pero usted habla, incluso dice esto, la objetividad desaparecía por arte en cuanto los intereses del magnate de Polanco estaban en juego. No solo esto, sino que habla de algunos que me acuerdo de la polémica, porque creo que El Mundo publicó varias informaciones de pues, informaciones favorables a Santillana, que eran la otra pata del grupo empresarial, de la editorial, ¿no? ¿La objetividad existe en periodismo, por decirlo de alguna manera? Bueno, O... bueno, es lógico, ¿no? Evidentemente. Yo creo que, no, lo de Diario Independiente de la Mañana, Sí, oh, sí, 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 sí. sí. No, yo creo que es verdad, No serán se acabó, ya hace independientes de la tiempo. mañana, porque por la tarde y la noche ya la independencia se les iba por el sumidero. No, de independientes nada. Esto ya, como te digo, es un diario de poder, del establishment, de élites. Y, y ha sido así desde, bueno, ya desde su, casi te diría desde su nacimiento. Aunque sí tenía, en su nacimiento sí tenía había un origen romántico, ¿no? Ahí estaban los Manuel Fraga, los dineros de Manuel Fraga y de sus amigos, los dineros de Tamames, que venía del comunismo, el propio Polanco, que era un empresario importante, pero desconocido en ese entonces. Bueno, yo en el libro sí valoro mucho, si te fijas, la figura de, reconozco el mérito que ha tenido Polanco como empresario. Eh, me parece, de su figura me parece lo más reseñable. ¿Eh? Un tío que se va a Hispanoamérica a puerta fría a golpear las puertas para que la reciban con la marca de Santillana, tiene muchísimo mérito. Y no solo la reciben, sino que lo consigue que los libros de texto de Santillana se vendan en países que estaban a nivel de educación mucho más avanzados que España en ese momento, como Argentina, como México, como Chile, y el tío consigue que esos libros se vendan por encima de ganándoles, venciéndoles Sí, sí. a las editoriales de ahí, que también eran potentísimas. Entonces yo, francamente, ahí me quito el sombrero. ¿Eh? El trabajo que hizo Polanco junto a otro argentino en ese momento, que era su amigo, su mano derecha, como Pancho González, es extraordinario. Es extraordinario. A Y mí alguien me contó, eso se lo reconozco. Luego después, aquí se dijo que que ellos tenían línea directa en las postrimerías del franquismo, tenían al motorista que les pasaba los programas y ellos lo iban haciendo y tal. Y yo creo que sí, algo de eso había. Algo de eso había. A mí alguien me contó, no sé si a lo mejor incluso fue usted, ¿no? Que cuando Jesús Polanco ya era un empresario reconocido, un día regresó a Barcelona, a un barrio de Barcelona que se llama San Andrés, y pidió al taxista que lo llevase allí porque él había vendido libros casi puerta por puerta o librería por librería en ese barrio, ¿no? Y quiso recordar sus viejos tiempos Sí, de aquel. no la sabía esa anécdota. Qué bien. Sí, no, pues no Pues sé, yo, no, pues, no sé pues quién me la eso, contó, pero San Andrés lo conozco porque es mi barrio, bueno, más o menos, ¿no? Cerca, ¿no? pues, Pero pues eso, es una faceta.
es una faceta que yo destaco de Polanco. Un gran vendedor, un tío con un tesón a nivel empresarial brutal, ¿no? Brutal. Y lo que hicieron en Hispanoamérica es una proeza. Y de hecho, eso que siembra en Hispanoamérica es lo que luego, años después, le servirá a Cebrián para solventar los años de crisis. Porque en los años de crisis, donde no había negocio en España, el dinero venía de Hispanoamérica. Venían de las radios, venían de las editoriales, venían del dinero que se estaba generando, del flujo de caja que se estaba generando en Hispanoamérica. Y eso fue gracias al Polanco de los años 60. Recuerden que estamos hablando de este libro sobre la historia del país de prisa y de la comunicación en España entre los años 80 y 90. De hecho, me he enterado también, yo sabía que le habían ofrecido la dirección a Miguel Delibes, que dijo que no. Lo que no sabía es que se la habían ofrecido también a Jesús de la Serna. Sí, sí, hubo varios candidatos. Hubo varios candidatos. No me acordaba del caso de la Serna, que fue después director de informaciones, ¿no? Si no me acuerdo. Sí, exacto. O En el informaciones, Ministerio de perdón, que Televisión. usted cita. No, ¿usted sabe qué tira ahora de OJD, el país? Papel, ¿eh? Ahora, no lo sé, pero no, me extrañaría que superasen los 100.000 ejemplares. Me parecería. He recuperado esto 422.000 en el 2007, ¿eh? O sea que. Bueno, Pero claro, eso ya no no, no, existe. No, es yo creo que hoy impensable ahora. La ningún prensa de periódico de papel ha ido papel, bajando. yo creo que ningún periódico de papel hoy supera los 50.000 ejemplares, como mucho. Estamos hablando de un periódico que podía llegar a vender un domingo 1.000.000 de ejemplares. O sea, pero bueno, es evidente. Ellos no vieron, en ningún momento quisieron adaptarse a lo que venía. También es verdad que era muy difícil, nadie sabía lo que venía. Es decir, se sabía que venía lo digital, se sabía que venía que el papel se moría, pero nadie sabía cómo enfrentarlo y era muy difícil. Pero ellos apostaron por mantener el negocio, el pelotazo futbolístico y el periódico de papel y la radio en un mundo que estaba cambiando a pasos acelerados. Y Cebrián lo sabía, porque Cebrián iba de gurú tecnológico y en los años 90 escribió un libro que se llama La Red, donde él ya pronosticaba en plan gurú, como si fuera Negromonte o alguno de estos, lo que iba a venir, ¿no? Y bueno, consejos doy que para mí no tengo. Y la rusa era muy mala, ¿eh? Es la novela de Cebrián, ¿no? La novela de la rusa. Yo la leí, pero No, bueno, él no era un gran escritor. Está claro que no era un gran escritor. A mí nunca me pareció en ese sentido. Yo creo que sí le valoro yo creo que fue un buen director de periódicos, pero después creo que como escritor, a mí su estilo no me gusta. Lo que yo recomiendo son sus memorias, porque en sus memorias, es primera página. sí, y hay una segunda parte que él decía que iba a publicar y no sé por qué no salió finalmente, pero espero que salga. Eh, pero él hace un ejercicio de autocrítica increíble en sus memorias, porque uno escribe las memorias para quedar bien, seamos sinceros. O sea, si yo escribiera una memoria contaría lo bueno, no lo malo. Pues Cebrián hace al revés, cuenta lo malo. Ah, bueno, no, pues tiene mérito. En las Y memorias de Pujol, los negocios familiares no salen, ¿eh? entonces, Cebrián cuenta muchas cosas que a él no le dejan nada bien en Ah, sus memorias. pues es honestidad, ¿no? Y, y por eso merece mucho la pena. Merece mucho la pena por ese ejercicio extraño de, de honestidad. Oiga, pero Cebrián llega a la Real Academia junto a Ansón. ¿Era un tema de cuotas? Si iba el del país, tenía que ir el de la ABC también. Y Pedro sí. J debía estar ahí con un ataque de cuernos, ¿no? Porque Pedro J escribe, hombre, escribe mejor Y que Pedro J Cebrián. tenía o tiene otras, en ese momento tenía otras obsesiones que era entrar en la Academia de Historia. Pedro J tenía la obsesión de entrar en la Academia de Historia. No sé si finalmente entró o no, yo creo que no. Tiene algún libro de historia. Pero en la Real Academia, claro, para estos, entrar a la Real Academia, bueno, no sé, como que te hagan,
como que te den un doctor honoris causa en las hormonas, no sé. Era, se derretían, ¿no? Se derretían. Y bueno, ninguno de los dos hizo mucho mérito, más que haber sido directores de periódico, pero ahí están. Eh, Tampoco es que la Real Academia para mí no es que yo le tenga un respeto reverencial, más bien todo lo contrario. Oiga, recuérdeme las guerras periodísticas que había en los años 80 y 90. Había El País contra Ansón, Ansón contra Pedro J también, Pedro J contra Ansón, más o menos. Luego, hombre, Antena 3, el antenicidio, usted lo ha Mm, citado. Sí, a ver, hay una guerra muy interesante que es que generó mucho nerviosismo en Prisa y es cuando se enteran que Mario Conde quiere comprar La Vanguardia. La Vanguardia era el periódico del PSC, por lo tanto era un periódico muy importante en Cataluña donde el socialismo tenía muchísimo poder. Eso, esa historia seguro que la sabes mejor que yo. Sí, tengo que recomendarle un libro, el que escribió Carlos Fajardo, que era el director general, que usted lo cita, que lo despiden. Yo en esa época trabajaba en La Vanguardia, en Pelayo 28, ¿eh? Y aquel día, claro, despidieron a todo el staff, ¿no? Nos quedamos así, ¿no? Pero bueno, además, perdón, 40.000 millones. Hombre, yo de haber sido el conde Godó lo hubiera vendido, ¿eh? Porque evidentemente ahora no vale eso. Lo que pasa es que usted lo explica. Se metió Narcis Serra. Cuenta, cuente. Es buenísima esa historia, es buenísima. O sea, cómo se mete Narcís Serra y dice, esto hay que frenarlo. Y yo ahí es donde creo que cuento algo que no, pero lo cuento a partir de un trabajo, como te decía, detectivesco, a partir de eh, sacando informaciones de uno y de otro lado, yo llego a la conclusión que es Polanco, el tío que engatusa a Mario Conde para que no compre La Vanguardia y, eh, y al final se la queden ellos. Bueno, Polanco se quedó se quedó Antena 3, a Antena cambio 3 del Radio, a 20%. cambio, o sea, fue como si yo te dijera, Polanco, voy a resumir a guadañazos, pero fue como si yo te dijera, Narcís, déjame que yo me encargo de Mario Conde, pero como premio me vas a dar Antena 3 Radio, que me está comiendo el terreno y me está quitando oyentes y está superando al azar. Pues muy bien. Y ese fue el trato. Y entonces, finalmente, no se vende La Vanguardia, se la quedan ellos. Y después en el medio hay una historia de espías. Es espectacular lo de los espías. Bueno, o sea, cómo el CECIT pone espías en La Vanguardia para escucharles y tal. Bueno, eso es maravilloso. Eso es de lo más divertido que se pueda. Ahí metieron al lobo. El lobo, que era el Sí, lobo, sí, el el espía primer infiltrado en ETA, es el cierto, espía que sí. había Y el coronel, que jugó usted y que cita. se jugó la vida contra ETA. O sea, bueno, fue espectacular. Esa Yo tengo la historia. sensación que se lo ponen con la excusa de la seguridad Narcís Serra, no sé si también para controlar al conde de Godó, Esa, pero esa, fue eso, fue eso. pero luego se desmadran, ¿no? Usted lo Sí, fue cuenta eso, fue eso. también, ¿no? Porque luego los espías, como siempre, se dan la vuelta y dicen, oye, ¿qué hacemos con esta información? Esta información vale mucho, ¿no? Entonces van y la venden. Entonces van y se la venden a Telecinco o se la venden a otra y le dicen, oye, que tenemos información tuya terrible, si la sacamos, entonces van por ahí subastándola y haciendo caja. Bueno, es desopilante, desopilante. Y como Narcís Serra le dice a Conde, Conde, que tenemos que poner gente para que te vigile porque tú estás en la mira, a ti. Y el Conde, bueno, no sé, es fascinante. Y como Mario Conde deja pasar esa oportunidad y De hecho, consigue. Mario Condé se desespera, ¿no? Le cuenta varias veces a Javier Godó aquello, su proyecto y tal, pero al Sí, final pero era un no. tío que, ya sabes cómo era Mario Conde, ¿no? Que hablaba mucho y hacía poco. Y a él lo que le gustaba era estar ahí, figurar, y que Polanco lo cogiera bajo su ala para Conde ya era bueno. Él tenía dos sueños, ¿no? Ser el hijo protegido de Polanco y ser el hijo protegido. El hijo no, pero sí el hijo que no tuvo en el caso de Juan Carlos. Entonces, bueno, eran esas locuras o esas historias que tenía Mario Conde, ¿no?
Oiga, lo que Y pasa es que estos días que la Complutense está saliendo mucho en los medios, yo he recordado en algún vídeo mío eh, que la Complutense nombró a Mario Conde 6 meses antes de la intervención de Banesto, doctor honoris causa, y lo he sacado de su libro. Yo me acordaba, pero usted lo dice, 6 meses antes. O sea, los de la Complutense tienen una vista. sí, sí. Bueno, ya ves, ya ves. Hoy le regalan, en aquel momento le regalaban doctorados honoris causa a banqueros arruinados y ahora se los regalan a las primeras, a las esposas de los presidentes. Bueno, es, es que es de pandereta todo. Es todo de pandereta. Pero bueno, también desmentifica, fíjate, ahora charlando contigo, ¿no? Te das cuenta cómo ciertas instituciones, ¿no? De las cuales eran veneradas y respetadas, pues al final no formaban parte de este cabildeo permanente, ¿no? Este, hoy por Sí, ti, sí, sí, mañana sí. por mí, ¿no? No sé si meter la fiscalía, porque la fiscalía de quién depende. No, lo digo por las últimas informaciones sobre fiscalía y Begoña Gómez, que parece que está ahí poniendo palos a la rueda en vez de facilitar la investigación. Pero le voy a contar una anécdota que no sale en su libro. Hubo el juicio por las escuchas en La Vanguardia. El conde estaba sentado en el banquillo el primer día. Y recuerdo al fiscal José María Mena, que era un adalid contra la corrupción, usted se acordará, casi pidiendo, lo exculparon, ¿eh? O sea, no, el primer día lo exculparon, pero casi pidiendo disculpas, el primer día, de la vista oral, ¿no? No Mena digo nada pidiendo más. disculpas al conde de Godó. Casi, sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí. claro. Ah, no, es que me cuadra, me cuadra. Es que ahí había un tándem, ¿no? Mena y el otro, ¿quién era? Villarejo, ¿no? Sí, Villarejo era el jefe. Claro. Ahí había un tándem, ¿no? De Mena y Villarejo. Un tándem, eh, bueno, del cual se habló mucho y del cual habría que haber investigado más todavía sobre las cosas que hicieron en aquellos días, ¿no? Porque eso era muy raro, ¿no? O sea, en un momento dijeron, vamos a investigar lo de Banca Catalana. Y después, ahí está el diario El País diciendo, moviendo los hilos para que, primero, empiezan investigaciones sobre el tema de Banca Catalana y luego después el diario El País las guarda en un cajón. Y las guarda en un cajón porque Felipe González había hablado con Puyol. El diario Independiente de la mañana. Los que ahora que estos ahora dan lecciones. Estos son los que llaman pseudomedios, los que nos llaman pseudomedios. Sí, 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 sí. Luego lo pregunto por Que la dan risa, fachosfera. Sí, sí, dan, sí. dan mucha risa, ¿no? Porque claro, como uno, espero que este libro sirva para eso también, ¿no? Para desmitificar a todos estos que van señalando a otros, explicando, dando lecciones y diciendo lo que tiene que ser o no el periodismo. Pues ahí está la historia de una historia bastante corrupta en relación a los tejemanejes de los grandes medios de comunicación o de ese gran medio de comunicación con el poder. ¿Eh? Y que vengan ahora a hablar de pseudomedios, no. Mire, eh, hay medios que intentamos sacar las vergüenzas del poder y hay otros que pactan con el poder, como sois vosotros. Y esa es la conclusión. ¿La fachosfera existe? En la Lo digo, mente, es el lenguaje en Moncloa. la, en La la mente, primera vez que lo utilizó fue en una entrevista en en La la Vanguardia, ¿eh? mente, en la mente calenturienta de Sánchez, sí existe. Luego, después, la fachoesfera es una serie, es un palabra para designar a muchos clanes de, de diferentes orígenes, muchos de ellos con relaciones tensas y demás, pero eso ya daría para otra entrevista. Eh, pero bueno, en la mente calenturienta de Pedro Sánchez y de gran parte de la izquierda, la derecha tiene demasiado poder mediático. Y entonces hay que acabar con esto. Por eso Sánchez en el Congreso dice, yo de esto me tendría que haber ocupado mucho antes. Claro, porque ahora se ocupa porque está su mujer bajo la mira, ¿no? Entonces, pero no, pero él lo que hace es copiar en este sentido las tesis de Podemos. Lo de la máquina del fango es de Podemos, no era de Sánchez.
Y él Ah, no lo lo, sabía. sí, lo de la máquina del poder, ya lo de la máquina del fango, míralo, eso ya era de, no sé si viene de Italia y, y es Podemos quien empieza con la máquina del fango. Pero Sánchez ha ido calcando, copiando al dedillo ciertas cuestiones en base a los medios de comunicación. O sea que si Podemos gobernar, ya te digo yo que pasaría lo de Venezuela, es decir, o sea, que la prensa libre se acaba por completo. Y a Sánchez eso pues es una idea que a él. Y el diario El País en el año 18 hizo también una serie de reportajes para que ciertos medios, para decirle a Google que había medios de comunicación que no merecían tener publicidad programática, que era una de sus fuentes de ingresos más importantes. ¿Eh? El diario El País de Antonio Caño, el que va también ahora llorando por las esquinas, pues ese diario El País también señaló, fue el primero que señaló y hablaba de medios de desinformación masiva. Eh, los que llevaban a un Chávez fake en portada, pues eso. Oiga, los periódicos de papel, usted hay un año casi, usted lo cita, ¿no? Un año letal, ¿no? Porque en pocos meses, 2003-2014, cesa Antonio Caño, cesa Pedro J. Ramírez, cesa José Antich. ¿Los periódicos de papel tienen futuro o son un poco como los dinosaurios tras el impacto del meteorito, pero todavía no lo saben? No, a ver, el papel hace años que no tiene ningún sentido. Lo que pasa que, bueno, por una cuestión de prestigio y demás, pues no se atreven a cargárselo, pero es un producto ya de museo. Está claro que es un producto de museo. Y lo que sí tiene valor todavía es la cabecera. Yo creo que las cabeceras, cuando hablamos de cabeceras de periódicos, ¿no? El Mundo, El País, en el mundo digital, OK Diario, Libertad Digital, o el diario.es, son cabeceras y son cabeceras, la marca es muy importante, ¿no? Y, y hoy viven de eso, de cabeceras. Pero el problema no fue el papel, el problema fue la borrachera en la que entraron. Porque no era solo el papel, era que se metieron en las televisiones, era que querían tener también su TDT, su canalcito y sus y corresponsales viviendo eh, a cuerpo de rey en el Vaticano, en París, en las grandes capitales del mundo. Es decir, eran empresas tan costosas, porque claro, ellos decían, bueno, alguien lo va a pagar. Al final esto, alguien lo va a pagar y ya encontraremos que alguien lo pague. Y bueno, y siempre iban tirando ahí y siempre encontraban que alguien les pusiera dinero porque un medio de comunicación es un arma también en muchos aspectos, ¿no? Y el dinero es muy cobarde, ya lo sabemos. Entonces, bueno, pero no solo ha sido el tema del papel, ha sido el tema de esas aventuras empresariales ruinosas, mastodónticas, que, que se le cruzaban a los medios de comunicación. Por ejemplo, Vocento comprando un gratuito, el qué, por 140 millones de euros. Es decir, perdían la cabeza y hacían cosas que después, claro, decían, no, es que es el papel. No es el papel. No es el papel. Es que tú estás haciendo unas operaciones que no van a ningún lado y que nos están desangrando, ¿no? De hecho, usted habla de, ha habido, usted cita, ¿no? Los divorcios sonados, Maruja Torres, Chechu Yoldi, Enrique González, y cita en el caso de Enrique González, que es uno de mis mitos, ¿eh? De hecho, creo que usted cita Memorias Líquidas, entre otros, pero usted cita que un ejecutivo le dice, bueno, es que tú cobras muchísimo más que directivos de prisa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, bueno, es que claro, era un periódico donde los sueldos eran altísimos y había gente que no se sabía lo que hacía, ¿no? Era casi, claro, ya se había convertido en una empresa pública. En lugar de ser una empresa privada, era una empresa pública. Entonces había gente ya que estaba ahí de toda la vida, cobraba unos sueldos altísimos y ya cuando tuvieron que poner en orden eso, pues fue muy doloroso, ¿no? Y,
Y Maruja, hubo gente que salió a la palestra y dijo las cosas como las veía. Y Maruja Torres fue una de ellas, ¿no? Ahí está Chechu en Yoldi también. Antes le he preguntado por Javier Moreno, no sé si usted habla de Chechu Yoldi, de hecho lo utiliza también, no sé si como fuente, pero cita declaraciones. ¿Qué se ha hecho de Chechu Yoldi? Yo coincido con él cuando yo era un pipiolo en los pasillos de la Audiencia Nacional, era el corresponsal jurídico del país, él y el de Justicia era Bonifacio de la Cuadra, Top Ten, Star System, etcétera, ¿no? Pero, en fin, no sé si mantiene No lo contacto. sé, yo he hablado con varios de ellos eh, y, y más allá de... Muchos de ellos eran personas de trato entrañable, ¿no? Y muchos de ellos conmigo fueron muy, muy generosos a la hora de compartir información. De hecho, Jolly me contó una cosa que no voy a poder contar, pero te la cuento off the record. ¿Pero en antena o no? No, ya me la... No, yo recuerdo en esa época estaba él, estaba Javier Arenas de la SER, también usted lo cita. Javier Álvarez, perdón, de la SER, usted lo cita, usted lo cita. Y luego Margarita Batallas, ya fallecida, pobre en el periódico, como Sí, un sí. poco No, los más... Y había perdón, buena, Agustín Llanel, de F, excelente persona, excelente periodista, acabó en El Mundo también, hace en tiempo el que no sé nada, mundo, en el pero mundo, sí. vamos, era un En el crack. mundo. No, sí, ya te digo, este libro también me permitió conocer a mucha gente, hablar con mucha gente, y yo creo que una vez hice el listado de todas las personas con las que había hablado, creo que eran como 40 o 45. Son Sí, muchas, ¿eh? sí, sí. Y, y les agradezco muchísimo. Y también este libro no lo podría haber hecho sin la ayuda de mis compañeros de Periodista Digital, que, que eran los que estaban en las manifestaciones de los trabajadores con prisa, que eran los que conocían, los que conseguían los teléfonos de los Sí, sí. directivos, bueno, hacían un trabajo extraordinario, ¿no? Y yo me apoyé mucho en ellos también, claro. Bueno, don Luis, llevamos más de una hora, lo vamos a dejar aquí. Recuerden que hemos estado hablando de este libro que evidentemente se encuentra en librerías por encargo y si no, en Amazon. Déjeme hacer una última pregunta. Ayer, ayer, teníamos que hacer la entrevista ayer que por problemas técnicos no pudimos... La acción de Prisa estaba a 0,36. Imagínese, usted cita en el libro, pues fíjese, había empezado incluso en 16 euros, ¿eh? También es cierto que cuando empezó con Cebrián y luego la cosa fue bajando, pero no sé si es el momento de comprar acciones de Prisa o de olvidarse definitivamente. No, si es el momento, o sea, si tú puedes comprar las que quieras. El tema es que no vas a recuperar un duro. O sea, todo eso es a fondo perdido. Lo que pasa es que si te sobra el dinero y quieres un sillón en un consejo de administración influyente, que tenga acceso al poder, pues no está mal, ¿no? Y quieres que te traten bien y quieres no tener problemas no quieres que se metan en tus cosas, en tus líos y tal. Pues oye, si yo fuera un empresario millonario mexicano, por ejemplo, pues me lo digo, oye, bueno, venga, un 3%, un 4%, que para ellos son migajas, y te estás comprando un sillón en el consejo de administración de un grupo importante, influyente y que tiene acceso al poder, ¿no? Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, pues es un dinero que te puede... ahora, si tú esperas a hacer una buena inversión con eso, pues ya te digo yo que olvídate. Claro, eso es una empresa que no, desde el punto de vista financiero, no va a ningún lado. No va a ningún lado. Bueno, don Luis, muchas gracias por atendernos. ¿Nos hemos dejado algo? Seguramente alguna cosa nos habremos dejado, pero bueno, yo te agradezco mucho, Javier, porque te has leído el libro y has Hombre, valorado, por supuesto. supiste valorar el trabajo de documentación que había en él y para mí eso, bueno, yo te lo agradezco. Oiga, me ha acordado de una cosa, voy a aprovechar. Usted es muy crítico con el atentado, con el crítico, no sé si con la gestión del PP del atentado o con la política del Partido Socialista tras el atentado. En el libro, con la gestión del PP.
con la gestión del PP. Pasa que, bueno, ese fue el primer capítulo que yo escribí del libro. Me especialicé en 11M, me lo leí absolutamente todo y por supuesto que no me creo la versión oficial del atentado. Pero en el capítulo me centro en cómo Aznar levanta el teléfono para llamar a los medios de comunicación, decirles que había sido la ETA, etc. Es decir, fue un manejo de la situación bastante esperpéntico, pero después cómo fue generando en eso, porque claro, los que iban a gritarle asesino a la sede de Génova eran Monedero y Pablo Iglesias. Eran dos jovencísimos y desconocidos, Monedero y Pablo Iglesias. Mandando SMS y diciendo que había que estar ahí acosando a lo del Partido Popular. O sea, ya en el 11M, a partir del 13M sobre todo, empieza a cambiar la forma de hacer también política en los medios, ¿no? Empieza la forma del activismo, la forma de... O sea, toda esa manifestación con los carteles y tal, está todo preparado, estaba todo... Fueron 2 o 3 que lo organizaron, no fue nada espontáneo, por supuesto, ni mucho menos, ¿no? Y que el Partido Popular no haya visto lo que estaba sucediendo a su alrededor, pues después tuvo mucho que ver con lo que vino después, ¿no? Por eso quizás la importancia de ese... A mí me gusta de ese capítulo también el retrato que hago de Jesús Seveiro. O sea, 13 Uno de años. los directores, ¿no? Hombre de confianza de Sí, Cebrián, que había estado sí. en el País Vasco, etc. Sí, yo creo que es me gustaría saber, Seveiro no quiso hablar conmigo, pero me encantaría saber cuál es la opinión de Seveiro sobre lo que yo digo de él. Le puedo recordar lo tengo aquí, ¿eh? El gobierno de Aznar cometió un error imperdonable en la gestión del 11M ante los medios. Lo que pasa es que es evidente que no fue ETA, ¿no? Aunque también es verdad que Iñaki Gabilondo se apuntó, el Endacari Vasco también, etcétera, pero bueno, la Bueno, pero responsabilidad a más ver, como presidente del gobierno. vamos a ver, supongamos que pasa hoy. Y Crucemos, sale Pedro Sánchez y dice, pasa algo parecido, esperemos que no, exacto, esperemos. Y sale Pedro Sánchez y dice, ha sido la ETA. Entonces, bueno, quizás Pedro Sánchez es un mal ejemplo porque es un mentiroso compulsivo, pero bueno, sale el presidente de gobierno, sale el gobierno a decir, Vamos a intentar mantener el respeto institucional con el presidente del gobierno, aunque seguramente coincido con su opinión, ¿eh? Bueno, Zapatero, yo tengo un libro con todas las mentiras de Zapatero, ¿eh? ¿Se acuerda? Se fue a Nueva York también sí, diciendo a los sí, bancos, no hay crisis. sí, escúchame, es él el que no nos respeta y el que nos miente. Hay un meme ahora buenísimo, no sé si lo has visto, el de las bolitas, el que dice, mira esta El plan bolita, trilero. un trilero y va cambiando, y con inteligencia artificial le han puesto su cara y su voz, ¿no? Es fabuloso. De cómo decía, mira, ¿te acuerdas que hablé que amnistía no iba a haber? Bueno, Bueno, conozco otro de mover las bolas, que es Puigdemont, a otra escala, pero a otra escala. Pero bueno, bueno, diga, en perdón. ese momento el Partido Popular sale, llama y dice, no, que así. Y bueno, y fíjate, ahí es donde se nota también Pedro J. Ramírez, amigo de Aznar, compañero de pádel del presidente, no lo publica. A él le llaman, le dice, Sí, ha sido la ETA, y él no pone que ha sido la ETA. sí, sí. Y Seveiro, con el que Aznar no se había hablado en 8 años, dice, él lo cuenta en otro lado, dice, si a mí me llama el presidente y me dice que ha sido la ETA, claro. Entonces ahí nos plantea una pregunta a los periodistas. Si a ti te llama un presidente, pongamos que no es Sánchez, pongamos que hubiese sido Mariano Rajoy, y te dice, créeme, Javier, ha sido la ETA. Claro, es una situación complicada, ¿no? Es la fuente suprema, ¿no? Si Es eso que se una... supremo. ¿Qué haces en ese momento? Seveiro cambió la portada y al final quedó una mancha en su carrera, ¿no? Y yo le describo ahí como un periodista de raza. Yo creo que Seveiro era un periodista de raza, un tío que se había curtido en el País Vasco, un tío que le había puesto Y mucho, exclusivas. mucho coraje, mucho valor, y un tío callado, un tío que nunca le gustó el protagonismo,
tío, ahí me acuerdo, si me permite, voy a desvelar una cosita, pero yo creo que Hombre, es una por cosita. supuesto, diga, diga. Un buen, un buen amigo, Ramón de España, me lo describió y me dijo, era un sargento chusquero, pero era buen periodista. Veo que tenemos un amigo común, le mandamos recuerdos desde aquí. El otro día pensaba en él, precisamente, ¿no? ¿Cómo De los está? primeros ¿Cómo en está retratar Ramón? el ¿Está proceso. bien? ¿Cómo No, está? hace tiempo tenemos unos canelones pendientes desde hace mucho tiempo, Ah, pero como vivo casi incomunicado, aparte que no me quieren ni en el Parlamento ni en la Sanidad, pero también vivo incomunicado por los problemas de las obras de Renfe, pues tenemos una comida pendiente de hace años. Oiga, para terminar, yo con lo del 11M siempre pienso en Alfredo Pérez Rubalcaba, que dijo aquella frase mítica de los españoles se merecen un gobierno que les diga la verdad. sí, Quizá como esto lo él, podríamos aplicar a la Moncloa, ¿eh? sí, como él en el Faisán, por ejemplo. Sí, como él con la ETA y sus negociados con la ETA, con Iñaki Chaos y demás. Sí, sí. Bueno, Claro, no estaría mal que la Moncloa nos dijese alguna vez alguna verdad también. Bueno, señor Luis claro. Valcarce, pues que lo sepan, es este libro, librerías, Amazon, etcétera. No lo tengo, no sé el número de páginas ni el precio, pero bueno, es igual. Don Luis, Bueno, está ahí, está en ebook, está, sobre todo. lo pueden leer. El libro, aunque fue publicado hace unos años, tiene vigencia, sigue siendo, porque ya es prácticamente un libro de historia de los medios de comunicación y creo que, y sobre todo si alguien está estudiando periodismo, pues yo creo que ahí Sí, tiene un libro interesante para leer. sí, sí. Lo que pasa es que usted no es profesor, no lo Ni me van a interesa, recomendar en las universidades. Pero ahí, qué divorcio entre la universidad y la profesión, ni, ¿no? Entre, exacto. Es decir, yo soy lo más antiacadémico que te puedas imaginar. Aunque es un trabajo de investigación, pero yo estoy seguro que ningún... Claro, es que yo, como tú, somos periodistas y vamos a las fuentes y vamos a lo que... O sea, no vamos a los libros, que es lo que hacen los académicos, vamos a las fuentes. Y ahí lo que hay son fuentes. Ahí hay mucha gente que por miedo, porque, porque me acuerdo que muchas veces me decían, no me dejaban ni grabarles, eh, por miedo no quisieron dar los nombres. Yo sé quiénes son, pero evidentemente no puedo desvelarlos. Pero yo creo que ahí hay muchísima gente, muchísimas fuentes, mucho trabajo y bueno, ahí queda que el lector después saque sus conclusiones. la segunda parte ya veo que no se anima, pero un libro de Milei, no sé si mis fuentes me engañan, Para no nada, se no. anima a ver. No quiero, no tengo ningún interés en volver a hacer un libro. Hombre, si tuviera tiempo y dinero, lo haría, pero es que yo con el libro ese, mira, te voy a contar. La editorial apostó en su momento y dijo, sí, nos interesa. Es una editorial de izquierdas. ¿Eh? Sí, sí, me consta. Bueno, por la temática. O sea, y yo venía de, digamos, un periodista digamos, del otro bando. La Pero fachosfera, para eso, entendernos, ¿no? de la fachosfera, claro. En términos Pero eso monclovistas. no fue. Lo quise sacar por otra editorial, más, digamos, más para este lado, y no se atrevieron, por ser el grupo Prisa. Les gustó, decían está bien escrito, pero no nos atrevemos. Y Foca, que es quien había sacado el negocio de la libertad, y a mí me hizo mucha ilusión que fuera la misma editorial que sacara este libro que intenta ser como un hijito, primo, lo que sea. Entonces se atreven. Pero luego me dejaron tirado. Ah, Luego, no por lo que sabía. sea, no me apoyaron yo no quise hacer presentación, pero no me consiguieron ni una entrevista con ningún medio para... Hala, o sea, Yo eso me lo tuve, un libro eso, no lo sabía, un libro clandestino. eso me lo tuve que ganar yo. Es verdad que él tienen buena distribución y llegó a librerías importantes, eh, pero a mí no me ayudaron en nada. Se olvidaron de mí, se olvidaron del libro Ah, pues lo lamento. completamente. Y entonces eso, y esto que te cuento me lo han contado otros autores con otras editoriales. Ah. O sea, ellos
están muy encima tuyo a la hora de sacar libros. Una vez que lo han sacado ya se desentienden del tema. Yo creo que van a su bola, ¿eh? Incluso el tema de las redes, yo creo que no aprovechan todo el potencial, porque las redes actuales es el boca a oreja, O ¿no? sea, Pero o sea, hay que títulos, venga, título, ya, título, título. Pero después no les da tiempo. A mí me lo dijo alguien de una editorial muy importante que vende mucho. Pero claro, a veces sacan tantos títulos al mismo tiempo que no les da tiempo de promocionarlos. claro. Entonces, aquí no sé si fue eso, pero ya te digo que me tuve que buscar la vida. Por suerte tengo muchos amigos en la profesión y me ayudaron mucho. Pero, pero el trato, por eso te decía, yo si escribiría un libro de nuevo, ya sería por mi cuenta, de forma individual y, Claro, sí, no sé, por Amazon, alguna de sí, estas. sí, sí, sí. Bueno, don Luis, lo dejamos aquí. He de decirle que en el caso de que venda algún libro más a través de esta entrevista o lo que sea, no le voy a pedir el 3% a pesar de ser catalán, ¿eh? La honestidad ante todo. No, pero mira, si yo me quedo con un 8, si tú me quitas el 3, pues al final, ¿de qué Bueno, voy a el vivir? 3, pero decían que era más, ¿eh? O sea que, en fin, De qué voy a vivir? ¿De qué de voy a esos vivir? polvos, estos lodos. Bueno, don Pero, Luis, pero bueno, un enorme placer. Muchísimas gracias, Javier. a vosotros y a usted y a vosotros, queridos followers, bueno, ya saben, este es el libro, ¿eh? O sea que lo tienen a su disposición. Don Luis, muchas gracias. Un placer, gracias.